Alabado y glorificado sea el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Muy buenos días a cada uno de ustedes quienes ya están conectados. Es una gran bendición que nuevamente nuestro Señor Jesús el Cristo pues nos permite ya haber dormido una noche más, gloria a Dios, y ya pues hemos despertado y sobre todo ya buscando de la presencia de Él. Es una bendición. Bienvenidos a cada uno de ustedes por nombre propio, donde quiera que estén pues ya conectados en este servicio de madrugada. Gloria al Señor. Así que damos gracias a nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor Jesús el Cristo, sabiendo que no hay nada mejor que seguir buscando de la palabra de nuestro Señor, ya que vamos cada uno de nosotros corriendo una carrera que un día pues empezamos, y debemos de tomar en cuenta que todavía no hemos terminado esta carrera, por lo cual si no la hemos terminado todavía, hay que seguir avanzando y peleando la buena batalla hasta llegar a la meta final. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos entonces a abrir las páginas de la Sagrada Escritura. Gloria a Dios. Esta vez lo vamos a hacer para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús el Cristo en Santiago. Gloria a Dios. Santiago capítulo 5, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús el Cristo. Leemos la palabra de nuestro Señor en Santiago capítulo 5, verso número 15, que dice de la siguiente manera: en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dice así la palabra de nuestro Señor: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ya meditar en la palabra del Señor. Esta vez he titulado, con el favor de nuestro Señor Jesús el Cristo, a este mensaje: la oración conjunta. La oración conjunta es este mensaje que vamos a estar meditando con el favor de nuestro Señor Jesús el Cristo. Hemos tomado como base estos párrafos de la Escritura aquí en Santiago capítulo 5 y en el verso número 15. Amén. Leemos la palabra de nuestro Dios: y la oración de fe salvará al enfermo. Cada uno de nosotros sabemos de que no podemos nosotros eliminar, ignorar, hacer hacia un lado la oración en la vida de cada uno de nosotros, porque la oración es parte de la vida del creyente. Y cada uno de nosotros sabemos que al hablar de la oración es decir, en otras palabras, hablar con Dios. Oiga, qué maravilloso es entonces hablar con Dios, hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con nuestro Salvador, con nuestro Redentor,
con el dueño del oro y de la plata, con el dueño de todo el universo. Qué gran privilegio tenemos cada uno de nosotros, que siendo hombres mortales, tenemos la dicha, tenemos la oportunidad, tenemos el privilegio de hablar con Dios. Creo que usted se ha de estar gozando en esta mañana gloriosa. El poder darse cuenta que tenemos la oportunidad de hablar con Dios. Y para hablar con Dios no hay que hacer una cita. No hay que llamar y a ver si se puede preguntar a alguien. No. Se entra directamente hasta la presencia del trono de la gracia para hallar socorro para el oportuno. Amén. Para hallar socorro y auxilio de cada uno de nosotros. Amén. Es por ello que el Señor a través de Santiago nos está diciendo, y la oración de fe salvará al enfermo. Está hablando, en otras palabras, y los que hablan con Dios con fe, que dice la Escritura, salvará al enfermo. Amén. Es por ello, como ya le decía, que no podemos nosotros ignorar, hacer hacia un lado, eliminar la oración de la vida del creyente, porque es parte de la vida de cada creyente. Entonces, es por ello que cada uno de nosotros debemos de saber que tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir dialogando para con Dios. Amén. Hay una promesa que dice la Escritura, y la oración de fe salvará al enfermo. Y si el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. ¿Podemos darle gloria a Dios en esta mañana gloriosa? ¿Podemos decir amén, Señor? Siendo yo un hombre pecador, mortal, tengo el privilegio de platicar contigo, de hablar contigo. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué la oración conjunta? Porque en el verso 15 está diciendo, y la oración de fe. Está hablando de que cada creyente individualmente tiene la oportunidad de hablar con Dios. Y no importa la hora, no importa el momento, no tiene el creyente que sacar una cita para poder hablar con Dios. A cualquier hora del día, en cualquier momento, usted, sí, usted y yo, podemos hablar con Dios. Por eso Él claramente dice en su palabra, clama a mí
y yo te responderé. Es la invitación que nos hace nuestro Dios de poder hablar con Él. Hay un efecto en la oración. Por eso dice, y la oración de fe. Hay una respuesta en la oración. Pero ¿de qué manera tenemos que orar? ¿Dudando? No. ¿Medio creyendo que Dios puede responder? No. Dice la Escritura, la palabra de Dios, y la oración de fe, que cada hombre y que cada mujer que pueda y sienta hablar con Él y desea, debe de hacerlo con mucha fe y con mucha certeza que Dios tiene todo el poder y la autoridad sobre todo problema, sobre toda aflicción, sobre toda lucha, sobre toda batalla. El Señor está sobre todo. ¿Lo creemos? Por eso Él mismo lo dijo. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda autoridad. Por eso la Escritura dice que al mencionar el nombre de Jesús, toda rodilla se doble. Aleluya. De los que están en los cielos y de los que están en la tierra y aún los que están debajo de las aguas, se doblen al mencionar el nombre de Jesús. Podemos darle gloria a Dios. ¿Puede decir usted conmigo en esta mañana? Amén. Yo declaro que eso es una verdad. Entonces, por esa razón, la Escritura está diciendo, y la oración de fe, no solamente es querer hablar con Dios, no, es saber que Él tiene todo el control. Él tiene toda la autoridad. Y Él sabe lo que hace para la gloria y la honra de su nombre. En el verso 16 está diciendo, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Aquí ya empezamos a ver algo diferente. Ya no es una oración individual, personal, sino que ya viene y nos enseña el Señor de una oración conjunta. Ya viene un grupo de personas con un solo, oiga bien, con un solo objetivo de hablar con Dios. Y producto de hablar con Dios, hay un objetivo conjunto. Hay un solo propósito conjunto para con Dios, y es ver la gloria de Dios. Es de ver el poder de Dios. Y allí ya empieza la oración a cobrar más fuerza, a cobrar, en otras palabras, más
intensidad por aquel objetivo. Damos gloria a Dios. Por eso que meditando en estos versos de la palabra de Dios, nuestro Señor Jesús el Cristo me daba este tema y decía, gloria a Dios, y podía ver sobre el nombre que tiene este grupo, este servicio de madrugada, unidos en oración. Ya no solamente es una persona, sino que ya es un grupo de hombres y mujeres. Amén. Por eso dice la Escritura, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros. Es decir, ahí nos damos cuenta cuando dice y orad unos por otros, está diciendo el Señor en su palabra que debe de ver y cobrar más fuerza la oración conjunta. Dios, conociendo el tiempo futuro, nadie de nosotros alrededor del mundo pueda pronosticar lo que puede suceder el día de mañana. Sin embargo, el único que conoce los tiempos es Cristo Jesús, Señor nuestro. Él dice en su palabra, no es el hombre el que lo está diciendo. Y orad unos por otros. Él conocía y sabía que cada creyente, quien es usted y quien soy yo, quien quiera que sea, un día le entregamos la vida a Cristo Jesús. Empezamos esa carrera, pero que esa carrera íbamos a tener diferentes tipos de adversidades, donde íbamos y necesitamos, amén, dan gloria a Dios, y necesitamos primeramente, indudablemente, el auxilio divino. Eso es indudablemente, lo necesitamos. ¿A cada cuánto? ¿A cada mes? No. El auxilio divino lo necesitamos a cada instante, a cada momento. Todos los días de nuestra vida necesitamos el apoyo divino. Esa promesa está vigente. Esa promesa no está como cuando uno compra un producto que es para comer o es para beberlo, poniendo el ejemplo, o una medicina. No tiene fecha, como decimos nosotros en Guatemala. No tiene fecha de vencimiento. Esa promesa divina sigue firme hoy, sigue firme mañana
y sigue firme todo el tiempo hasta que nuestro Señor Jesús aparezca por nosotros en los aires o en las nubes. Pero que, como humanos que nosotros somos, también necesitamos el apoyo de ese grupo de hombres y mujeres quienes le hemos entregado la vida a Él. Humanamente no podemos hacer nada, pero espiritualmente, a través de la oración conjunta, hemos visto y miraremos, de acuerdo a la voluntad de Dios, la mano poderosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo. Necesitamos ese apoyo moral, espiritual, incondicional. Por eso dice acá la palabra de Dios, la Escritura, y orad unos por otros. Orad, dice la Escritura. En otras palabras, Dios a través de Santiago está diciendo, y hablen con Dios, no solo por cada uno de ustedes, no solo por lo personal, sino que por cada uno de los hermanos. Hay que orar para la fortaleza divina, para la administración de lo alto. Amén. Por cada hombre y por cada mujer. Qué glorioso, qué oportunidad que usted tiene, que a la distancia, como yo también, podamos orar por cualquier necesidad, por cualquier petición. Por eso que Dios a través del apóstol dice, orad los unos por los otros. Y hay un objetivo. Ya podemos darnos cuenta de la oración conjunta. Es por ello sí, y mayormente, si a usted alguien se le acerca, si alguien le escribe, si alguien le llama y le dice, hermano, hermana, por favor, ore por mí. Por favor, pida a Dios por mí. Hermano, hay doble responsabilidad. Si usted y yo no lo hacemos, hermano, le estamos fallando a nuestro Dios. No somos obedientes a la palabra de nuestro Dios. Si a usted se le acercan, si a usted le dicen, hermano, yo siento de parte de Dios pedirle que por favor ore por mí, por esta necesidad. Usted no debe de decir, hermano, es que yo no tengo tiempo. No. Amén, gloria a Dios, qué privilegio. Vamos a orar, mi hermanito. Vamos a orar, mi hermana. El Señor está con nosotros. Él nos dará fuerzas. Él responderá a la necesidad presentada a los pies de Él
de acuerdo a su voluntad. Yo sé que quizás usted en alguna ocasión le ha dicho a alguien que orara por usted. En lo personal, a mí no me da vergüenza decirlo a través de este medio de comunicación. En lo personal, en muchas ocasiones, yo he pedido que por favor oren por mí. Recuerdo que cuando yo empecé con el problema de batallar en la salud, recuerdo que a muchos hermanos en Guatemala, aquellos hermanos que yo sentía en mi corazón, y les hablaba del problema que yo estaba y estoy atravesando. Les decía, hermano, estoy pasando un problema. Mire lo que está sucediendo. Y ahí es donde uno debe de tener muchísimo cuidado. A veces yo miraba de que al hermano o a la hermana a quien yo le estaba contando el problema, como que pensaría él o ella que yo le estaba pidiendo una ayuda económica. Y no es así. El Dios del cielo y de la tierra conocía y conoce mi corazón y conoce su corazón. Yo lo que quería y quiero es que aquel hermano me dijera o me dice, hermano, no se preocupe, voy a orar por usted, voy a presentar esa petición, ánimo mi hermano. Y yo sé que más de alguien lo hizo. Y yo sentí, hermano y hermana, aquella fortaleza de parte de Dios. Porque uno es humano. Uno es materia en esta tierra. No crea usted que nosotros también, como su servidor, no pasa problemas. Paso muchísimos problemas. Entonces, pero qué triste y lamentablemente que uno, haciendo lo que dice la palabra, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Pero en ocasiones eso se ignora. Pero la Biblia dice, la palabra de Dios, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Amén. Para que seáis sanados. Y no solamente podemos hablar de una enfermedad física, también hay momentos en que el ser espiritual necesita ser consolado. Y lógicamente, vuelvo a reafirmar, lógicamente, el consuelo no viene de parte de un ser humano. El consuelo viene de parte de nuestro Dios, Jesús el Cristo. Pero nuestro Dios utiliza al hombre, al creyente, para que sea instrumento. Yo lo he vivido. Yo lo he pasado. Que cuando estoy pasando por una necesidad, un problema, y hablo con alguien,
ese alguien, ese hermano o esa hermana, Dios lo utiliza a ese hombre o a esa mujer y puedo recibir la fortaleza de parte de nuestro Dios. En la oración conjunta hay una fuerza, hay una bomba que explota con gran poder. Amén. Dan gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir un amén juntamente para conmigo? ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aleluya. Alabado y glorificado sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. En el verso número 15 dice, y la oración de fe, no una oración cualquiera, no es de decir, ay, tengo que orar, es que me dijeron que mi hermano está pasando un problema y tengo que orar. No, usted hable con Dios con todo su corazón, con mucha fe. Y en el verso final del verso 16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho. Imagínense que la Escritura está diciendo, la oración, aquel hombre que se postra, aquella mujer que se postra, que se humilla delante de Dios, aquel hombre y aquella mujer que se postra delante de Dios y sabe que el que lo hace todo se llama ¿cómo? Diga conmigo, con mano levantada. El quien lo hace todo se llama Cristo Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Y ahora no digamos la oración de dos justos, amén. Ahora no digamos la oración de tres justos. Ahora no digamos la oración de 10 justos. Ahora no digamos la oración de 11 justos. A medida que se vayan uniendo aquellos hombres y mujeres, más fuerza, con más intensidad, será esa oración por alguna petición presentada. Alguien podría decir, ¿será que Dios escucha la oración de aquel hermano si yo lo he visto que solamente sentado está en una silla en el templo o en el santuario? Nunca ha tenido algún privilegio. Hermano y hermana, en muchas ocasiones hay muchos hermanos que quizás no desarrollan un privilegio, pero tienen un buen y aún un mejor testimonio que alguien que desempeña un privilegio dentro de la obra de Dios. Los privilegios son una bendición, pero que debemos de reconocer y entender que nuestro testimonio
debe de ser lo mejor delante de Dios y delante de la sociedad. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios conmigo? Amén. ¿Cuántos pueden decir, alabado sea su nombre? ¿Cuántos pueden decir, así es, Señor? La Biblia, la palabra de Dios dice, la oración eficaz del justo, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? No lo que dice el hombre, puede mucho. Y no digamos que hubieran 50 justos, no digamos que hubieran 100 justos. Se ha de cumplir aquel verso de la palabra que dice, porque donde si dos se pusieren de acuerdo en la tierra, dice el Señor, yo haré grandes cosas. Si dos justos se pusieren de acuerdo en la tierra, dice Dios, yo haré grandes cosas. Promesa vigente. Gloria a Dios. Promesa real y verdadera. Que no importa lo que estemos viviendo y atravesando, hay promesa de Dios para usted. Sí, hay promesa de Dios para mí. Él no ha cambiado. Los hombres cambian, pero nuestro Dios no cambia. Él es bueno hoy, bueno mañana y bueno todos los días de nuestra vida. Oh, qué precioso, qué maravilloso es nuestro Dios. Que Él a cada momento nos habla. Que Él a cada momento nos anima. Usted, que me está escuchando, no es un hombre cualquiera. Usted, como creyente que es, no es un creyente, no es un hombre, una mujer cualquiera. Es un creyente genuino, es un hijo de Dios. Que le fallemos a Dios, estamos conscientes. De cualquier manera, de cualquier forma, le podemos fallar a nuestro Dios. Pero no se desanime. Levántese. Tome ánimo en el Señor. Y hagamos efectiva a la oración conjunta. Que dice la Escritura que la oración del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Tenemos que seguir orando los unos por los otros. Amén. Damos gloria a Dios. Yo siento algo especial en esta mañana. Yo siento algo glorioso. Que a pesar que somos hombres imperfectos delante de Él, que le fallamos. Yo soy el primero que puedo decir que le fallo a Dios. En mi manera de pensar en ocasiones, en mi forma de hablar, en mi conducta, quizás sin darme cuenta, ofendo a mi Señor.
pero que Él en esta mañana nos dice, hijos, no se detengan. Sigan adelante en el nombre de Jesús. Y cada día unámonos en la oración conjunta. Vea lo que dice la palabra de Dios. Acá en Efesios capítulo 6, en el verso 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quizás usted podrá decir, yo no tengo necesidad, estoy bien espiritualmente, materialmente, moralmente, físicamente. Gloria a Dios. Sabe que me gozo grandemente por ello. Pero hay otros que necesitan ese apoyo, que necesitan ese apoyo divino. Hay otros que batallan más que nosotros. Si es que nosotros estamos y podemos decir o puede decir, pues por mí no, si no oran no hay problema. No, yo agradezco profundamente a usted que se acuerda en su oración por mi persona. Le agradezco con todo mi corazón. Necesitamos de Dios. Hay mucha necesidad. Por eso la Escritura dice, orando, ¿qué dice? ¿Una vez al mes? No. ¿Cada 8 días? No. ¿Cada vez que tengan una necesidad espiritual, material, moral? No. Dice la Escritura, orando en todo tiempo. En todo tiempo. Amén. En la versión explicativa, en una versión diferente dice, en este mismo pasaje de Efesios capítulo 6, verso 18. No dejen ustedes de orar. Ruegan y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alerta, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo. ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso! Que dice el Señor, y oren. Ahí está la oración conjunta. Por todo el pueblo santo. Amén. Hay que seguirlo haciendo. Hay que seguirlo haciendo. No podemos nosotros dejar de hacerlo. Hay que seguirlo haciendo. ¿Y será que habrá un resultado de eso? Sí. Para ir finalizando, acuérdese de una iglesia primitiva. Que dice la Biblia que Pedro, el apóstol, el siervo de Dios, estaba encarcelado. Y bien encarcelado, bien custodiado. Pero dice la Biblia que la iglesia hacía oración sin cesar.
a favor del apóstol Pedro. ¿Y obró Dios? Claro que sí, obró grandemente. En esta mañana hablemos con Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos a tiempo y fuera de tiempo. Yo te ruego, Señor, por todos mis hermanos. Señor, gracias por ese privilegio que a mí me has dado. Ahora de una manera personal, individual, yo te doy gracias por tomarme en cuenta, Señor, por elegirme, Señor, y darme este privilegio de hablar contigo para lo personal y para cualquier necesidad para con tu pueblo. Señor, muchas gracias. Amén y amén.